the Blue Jays and the Yankees meet tonight. Apuesta con Naranja B. Viene Di María. Life thanks to surgery at the hospital for sick children. Tracy Cooper was given the liver of a 9-year-old accident after a 4-hour operation. Cooper is critical but stable. No dejes que el aburrimiento tome el control de tu vida. En Coolbet encuentra los mejores juegos donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierna Fuerte. Una vez más, esta vez por vacaciones, se tomó una semanita Juan Cristóbal Gorrelo, así que los vamos a estar acompañando en esta prácticamente media hora, 40 minutos de Pierna Fuerte absolutamente en vivo. Ya son cerca de las 15 horas con 2 minutos, así que usted ya nos debe estar sintonizando a través del canal de Agricultura TV en YouTube y a través de todas las plataformas, por supuesto, de Agricultura. Un Pierna Fuerte que arranca... No sé, cuesta entender un poco después de la editorial que hicimos la semana pasada. No sé dónde queda el manual para los árbitros. Una vez más, los árbitros en el ojo de la polémica. Ya vamos a estar analizando muchas de ellas esta semana, pero me quiero detener, por supuesto, en lo que es Coquimbo Unido. Sin duda, la gran revelación por lejos de esta temporada. Imagínense que desde que volvieron los torneos cortos del año 2018, es el mejor equipo, cumplía 19 fechas. Nadie hasta el momento había llegado a esta cantidad de puntos como si lo consiguió ya el cuadro pirata, 44 puntos en 19 fechas, lo cual habla de un rendimiento espectacular, notable lo que ha hecho Esteban González, un técnico que ya dirigió los últimos partidos de la temporada pasada para cuando despidieron a Fernando Díaz. Él era su ayudante, ahí se rompió el vínculo entre ambos porque el Nano Díaz, hoy técnico de Iquique, se sintió traicionado por su ex colaborador. Bueno, continuó al mando de Coquimbo este año, sumó a Miguel Pinto, que era el arquero suplente el año pasado a su cuerpo técnico, como ayudante, y miren dónde está el conjunto pirata. A muchos hace recordar aquella campaña espectacular de José Zulantay, cuando fue subcampeón en el año 1991, ni más ni menos que detrás de Colo Colo, le aguantó todo el tranco ese año 91 al equipo de Mirko Josic, el cuadro del negro Zulantay, que en paz descanse, con puros jugadores picados. En ese entonces se llamaba el equipo de los picados: Rubén Tanuche, Cepillín Holguín, entre otros, Sergio Riveros, por ejemplo, el lateral izquierdo Terminator. Así que un equipo que hizo historia en la cuarta región, terminó siendo subcampeón aquella temporada. El año siguiente fue a la Copa Libertadores, ¿se acuerdan? Cuando enfrentaron a los equipos argentinos de Newell's y de de San Lorenzo de Almagro, junto a Católica en el grupo, y también se sumó Colo Colo por un tema inentendible de Jorge Vergara, que quiso ganar plata, terminó desgastando aquel plantel del año 92, el equipo que todavía dirigía entonces Mirko Josic, que no pudo reeditar el título del año 91. Otros se acuerdan más contemporáneos, por supuesto, aquel equipo de Toro. ¿Se acuerda Raúl Toro, el año 2005, que disputó la final de aquel torneo de apertura ante Unión Española? 1-0 acá en el Estadio Santa Laura, triunfo de Unión Española, después triunfo hispano un poquito más holgado, 4-2, si mal no recuerdo, allá en la revancha en el Puerto Pirata. Son los dos subcampeonatos que tiene el equipo coquimbano, que ahora parece ser que va directo a la pelea por el título hasta la última fecha. Es el principal candidato, no por nada, a falta de 11 fechas le sacó 6 puntos a la U. Y ojo, las dos salidas que tuvo Coquimbo en esta rueda, Católica y Cobresal, eran complicadísimas, eran durísimas. A la U todavía le falta jugar con Católica de visita, le falta el superclásico, ni más ni menos, como las dos grandes salidas que tiene en esta segunda rueda. En cambio, Coquimbo, más allá de haber sorteado estos dos partidos comitentes, tiene también partidos duros. Uno de ellos justamente ante el Auda Nacional, ante Palestino en la Cisterna, ante O'Higgins en San Fernando de Rancagua, vamos a ver, y también ante Audax Italiano en la Florida. Así que se viene linda esta recta final, ya este último tercio del campeonato, podríamos decirlo. Después de la fecha 20 van a quedar 10 fechas, y ahí sí ya vamos a saber para qué está tanto Coquimbo, el gran líder. Homenaje, pase lo que pase, extraordinario, campañón del cuadro de Pirata, con el Mono Sánchez,
con Waterman, con Palavecino, con Fernández, con Galani, ayer autor del gol del triunfo en El Salvador. Así que vaya este reconocimiento para Coquimbo, el cuadro que menos goles ha recibido en este campeonato, apenas 9 en 19 fechas. Ya quisieran algunos de los equipos grandes este sistema defensivo, esta organización defensiva del equipo del Chino Gonzalo. Usted ya lo sabe, Católica no jugó este fin de semana por aquella enésima suspensión este año en un partido de primera división. Ya de verdad uno pierde la cuenta de cuántos partidos se han suspendido. Las explicaciones sobran, como siempre, pero nadie le pone el cascabel al gato. Nadie dice se tiene que jugar a como dé lugar, y aunque le duela al club local si no tiene estadio, la NFP programa y corre con los gastos de traslado de ambos equipos el equipo que no cuente con un estadio a 5 días del compromiso, como ya estaba programado. ¿Para qué se hacen programaciones con tanta anticipación, digo yo? Estas fechas están previstas hace más de un mes, y 96 horas antes se dan cuenta que el estadio no puede ser utilizado porque hay unos escombros. Jueguen sin público entonces. Pero no, nadie quiere jugar en este país. Ojalá siempre en horarios poco convenientes. Este partido se va a terminar jugando posiblemente en el mes de noviembre. Ñublense ya presentó un reclamo que en septiembre va a tener muchos partidos como visitante, no quiere sumar un cuarto en esa condición, así que se ve complicado que se juegue en ese fin de semana del 7 de septiembre cuando ya está reprogramado, por ejemplo, el partido entre Cobresal y Palestino, dos equipos que están peleando por cupos internacionales y que evidentemente quieren seguir escalando en la tabla, amén de ese partido. Vamos a analizar el partido de la U, obviamente, vamos a analizar a Colo-Colo, pero una pincelada a lo que está pasando abajo, el descenso, donde Iquique se mantiene con 10 puntos, desgraciadamente arrancó la fecha perdiendo el cuadro nortino en la Cisterna. Me imagino yo que en las cuentas del equipo del Nano Díaz, una derrota en la Cisterna está dentro de la lógica. Palestino está tercero hoy día en la tabla con posibilidades de escalar al segundo lugar por ese partido pendiente que les mencionaba antes, pero lamentablemente para Iquique una fecha más que sigue allá en el sótano. Unión se quedó con los 13 puntos, perdió ante la U, ya lo vamos a analizar. El que dio un pasito fue La Serena, pasó de 17 a 18, pero como le duele ese empate porque estuvo ganando 3-2 hasta el minuto 96. Y Everton, que salva el empate ante Colo-Colo, escala a 19. Vamos a ver lo que pasa hoy día con Limache. Recuerden, cierra la fecha el cuadro de Limache ante Audax Italiano. En la quinta región interior se va a jugar este partido. Pasto sintético. Vamos a ver cómo responde Limache. Viene de perder 3 partidos de manera consecutiva. Y para Audax, posiblemente el último boleto para el tren del título, después de haber terminado la primera rueda como líder junto a Coquimbo con 32 puntos, apenas sumó 2 de 9. Qué disímil lo de Coquimbo y lo de Audax Italiano en esta segunda rueda, y pensar que Audax había traído supuestamente al gran refuerzo para esta segunda rueda como Eduardo Vargas. Vamos a ver si despierta en algún momento Turboman, si empieza a darle la cuota de goles que pide Audax para seguir encumbrado en la parte alta de la tabla. Las polémicas, bueno, ya vamos a analizar las polémicas de acuerdo a los partidos, pero me quiero centrar fundamentalmente en 3 situaciones del juego que incidieron abiertamente en algunos resultados. Por ejemplo, la expulsión de Kevin Méndez, el jugador de Unión La Calera, en aquel partido ante Huachipato. ¿Les pareció roja? Yo no sé qué es lo que ocurrió después de aquel fatídico arbitraje de Nicolás Gamboa en San Fernando. ¿Se acuerdan la patada de Saldivia, que el VAR decidió no expulsarlo, mantener la decisión del árbitro, y que después la comisión de arbitraje decidió quitarle el piso a todos quienes estaban en el VAR y al propio árbitro Gamboa, diciendo que era una sanción injustificada, que lo que correspondía era la tarjeta roja? Bueno, 2 partidos después, una acción donde evidentemente no hay ninguna intención de golpear. Alcanza, después de puntear el balón, el extremo uruguayo, de pasarle a llevar la cabeza al jugador de Huachipato. Hay un pequeño corte en el cuero cabelludo y bueno, pese a que el VAR lo llama para revisar bien la acción porque Piero Massa lo expulsa directamente, el árbitro decidió mantener su sanción. Vamos a esperar lo que dicen los audios del VAR para entender un poco qué es lo que se conversó en ese monitor del Estadio Camp de Talcahuano, pero claramente a Unión La Calera, que le han expulsado a jugar en todas las fechas de la segunda rueda, increíble, terminó afectándolo porque sobre el final un autogol, desgraciadamente, Felipe Campos le dio a Huachipato los 3 puntos y una victoria dolorosa para La Calera. 4 derrotas consecutivas en esta segunda rueda para el equipo de Walter Lema. Está estancado en los 22 puntos, no pudo despegar de esa zona de 22 donde terminó la primera rueda. La otra, la acción evidentemente de Camargo en El Salvador. ¿Usted vio una imagen donde quedara claro que había una agresión de parte de Camargo?
el árbitro Rodrigo Carvajal, decidió expulsarlo de inmediato. No hubo llamado de VAR, me imagino que el VAR lo revisó la acción y habrá coincidido con el árbitro. Pero a usted le mostraron una imagen donde se viera una agresión evidente de parte de Camargo para expulsarlo. Yo no la vi nunca, por lo menos la transmisión. No sé con qué imágenes se alineó el VAR para sostener la decisión de Carvajal, pero yo insisto, si no van a tener cámara en una jugada tan trascendental que da más de 20 minutos, Coquimbo quedaba con un hombre menos, afortunadamente para ellos terminaron sosteniendo la victoria 2-1, pero una decisión como esa tiene que venir aparejada con una revisión exhaustiva, porque el árbitro también puede tener, más allá que estaba cerca de la acción, a lo mejor una impresión distinta a lo que te dan las cámaras de televisión, pero bueno, una situación que evidentemente dejó muchas dudas. Y la otra, la acción que ya vamos a analizar de Colo-Colo con Everton sobre el final, 3 jugadas que marcaron el VAR y la acción de los árbitros este fin de semana. La U que tenía la presión después de la derrota del lunes ante Cobresal, se impuso claramente ante Unión Española. La gente se queda con el segundo tiempo, los 3 goles, la capacidad de desequilibrio, de generación de juego ofensivo que tuvo la U, pero creo que a rato en el primer tiempo también jugó muy bien, pese a quedar en desventaja tempranamente con ese penal tonto de Salomoni en el primer tiempo, un agarrón sobre el defensor hispano, este chico Vidal, y luego viene el empate de Altamirano que deja a la U 1-1, y después ya viene la gran actuación de Asadi en el segundo tiempo. ¿Qué decir de Asadi? Muchos dirán, hay que sostener esto una rueda completa, hay que sostenerlo en un campeonato, antes de decir que ya es un jugador que le dio vuelta la mano al fútbol, pero son buenas señales, muy buenas señales lo que está mostrando el chico que apareció ya hace casi 3 años, en la temporada 2022, de la mano de primero Santiago Escobar, tuvo algunos minutos, pero después ya Diego López, el uruguayo que estuvo poco tiempo en la U, le fue dando mucho mayor protagonismo. Después Sebastián Miranda lo sostuvo en esa parte final del 2022, y luego ya viene todos estos altibajos, ¿no? Con Pellegrino, con el propio Álvarez, que el año pasado desgraciadamente también mucha responsabilidad del jugador, tuvo varias oportunidades, varios partidos donde Asadi fue titular y no podía destacar siquiera en un partido completo. Hoy ya son varios partidos, hoy podríamos decir que es la U de Asadi, finalmente tiene su reconocimiento a partir del buen juego, a partir del carácter, a partir del desequilibrio los últimos 30 metros. Fíjate que de los últimos 12 partidos donde disputó Asadi, participó en 11 goles. Tiene 7 goles y 4 asistencias. Es por lejos su mejor temporada en el fútbol profesional, y hay que ver cómo lo logra sostener, amén de algunos altibajos por ahí en el partido contra Cobresal, algunos malos pasajes también, o malas decisiones, mejor dicho, ante Unión Española. Termina siendo el jugador más desequilibrante. El gol del otro día y las 2 asistencias así lo marcan sus compañeros, confían plenamente en él. Si antes era un buen acompañante Altamirano, hoy parece ser un jugador que vale por sí mismo, y lo agradecen sus compañeros, que son quienes más lo están respaldando, lo están cubriendo. Este chico de 21 años, vamos a ver cuánto puede permanecer en Chile, ya lo sabe, un jugador de media rueda o de un torneo se está yendo fácil de un club grande, así que es una buena posibilidad y una buena vida la que está llevando Lucas Asadi hoy en Universidad de Chile. Volvieron los delanteros a convertir goles. Fíjense que antes de este partido la U llevaba 20 goles, o en los últimos 20 goles solo en 3 habían participado delanteros. Qué poca, por eso la crítica de Gustavo Álvarez a la falta de finiquito, que le estaba costando puntos a la U, que le estaba traducir en goles todo ese dominio territorial que tiene de posesión por sobre la mayoría de sus rivales. El otro día anotó Contreras, anotó Di Llori, con eso más o menos la cuota goleadora comienza a subir. Ya uno tiene 8, el otro tiene 7 en esta pelea por ser el goleador del campeonato. Fíjense que el año pasado entre Palacio y Pons hicieron 16 goles. Este año entre Di Llori y Contreras ya llevan 15. La cuota era baja, los trajeron a ambos para subir esa cuota, pero sigue siendo escasa a ojos de Álvarez y a ojos de la Secretaría Técnica, porque fueron 2 inversiones importantes. Te quiero contar antes de seguir con el programa que Culbet siempre te quiere invitar a jugar y sobre todo a ganar. No dejes que el aburrimiento tome el control de la rutina. Juega todo el fútbol chileno en culbetchile.com.
Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura, de primer nivel y fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Ya lo sabe, el oso más revoltoso ahí en la web, los mejores factores. Usted use siempre el código Pierna Fuerte y más de alguna sorpresa se va a llevar. Código Pierna Fuerte cada vez que juegue en coolbetchile.com y se va a llevar muy buenas sorpresas y los mejores factores como siempre para jugar, apostar y sobre todo cobrar. Colo-Colo. Lamentablemente no logra despegar Colo-Colo. Fíjense que de los últimos partidos, solamente en esta segunda rueda ganó uno, el primero ante La Serena, sobre el final. ¿Se acuerdan? Esos 2 goles de Vicente Pizarro, después 3 empates consecutivos. Ante O'Higgins, ante Huachipato y ahora ante Everton. 3 rivales que no están en la parte alta de la tabla. Ahora se le viene una seguidilla de 3 partidos durísimos a Colo-Colo. Católica, el próximo sábado en el Estadio Monumental, 15 horas. Luego, Palestino en La Cisterna. Viernes en La Cisterna, viernes 22. Y después el 31 de agosto, el Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Domingo 31 de agosto, 15 horas. ¿Pasará agosto? Almirón, los primeros 3 partidos, o al menos los 2 últimos que se jugaron en el mes de agosto, empate. 27 puntos de 57 disputados, los que lleva Colo-Colo en este campeonato. La lucha por el título ya quedó allá, por allá lejos, ¿no? Hasta a 17 puntos de Coquimbo. Imagínense, en 19 fechas Colo-Colo está a 17 puntos del líder. Y lo más complejo es que está a bastantes puntos, podría llegar a estar a 11 si Palestino gana su partido visitante, del Chile 3. A 11 puntos de la Copa Libertadores del próximo año. Un fracaso total, no se revierte con absolutamente nada. Recordemos que está fuera de la Copa Chile, ni por la Copa Chile podría alcanzar un cupo en Copa Libertadores, y más encima tiene esta seguidilla de 3 partidos, afortunadamente para ellos 2 como local ante Católica y la U, pero ya los 2 clásicos hace poquito los perdió ambos, recuerden, ante Católica en el Santa Laura y ante la U en el Nacional. Ayer quizás Colo-Colo no jugó del todo mal, hizo méritos para ganar en el segundo tiempo, tuvo un par de situaciones, una de Marchand que eleva solo después de una gran jugada SP, y después un centro de Salomón Rodríguez y que empalma bien, Cepeda de derecha, quizás muy recto, y gran actuación del Nacho González, que con su pierna izquierda logra desviar el balón. El primer tiempo, en la única acción, encuentra el gol Víctor Felipe Méndez en el único remate al arco de Colo-Colo. ¿Cómo le cuesta atacar a Colo-Colo? En ese tiempo ya con más espacios, con Everton dejando muchos vacíos en el fondo. Pudo haberlos aprovechado mejor Colo-Colo, después terminó sumando defensores, empezaron a calambrar los jugadores, algo que viene siendo habitual, la mala preparación física de este equipo, y en la última acción viene, esa polémica jugada entre Sebastián Vegas y Sosa Sánchez. Para mí no es penal, no hay penal, y tampoco hay una cámara que demuestre que hay un contacto evidente, porque siempre hay un contacto en el área, ¿cierto? Pero que impida al jugador no conectar ese balón. Gran asistencia desde el costado derecho, había quedado mal parado Vegas, otra vez le habían ganado la espalda como ante O'Higgins hace 2 semanas, y la aparición de Sosa Sánchez queda abierto de piernas del jugador extranjero, el jugador uruguayo, y a partir de ahí viene esta situación donde todo Colo-Colo sigue reclamando que no fue penal. Para mí, insisto, no es penal, pero claro, el árbitro sanciona de inmediato, él ve una acción, el árbitro Felipe González, que pudo haber significado penal. El tema es que después el VAR termina ratificando la acción. ¿Dónde vio el VAR el golpe de Vegas o algún amarre de Vegas en contra de Sosa Sánchez? ¿De verdad existió aquella acción? Va a quedar en el largo listado de situaciones que desgraciadamente hacen aumentar el juicio a los árbitros, porque no solamente al árbitro central, sino que también a la gente del VAR, porque quizás el árbitro intuyó, era tan fácil empalmar el balón que solamente una acción violenta de Vegas le pudo haber impedido al 9 evertoniano haber conectado el balón, pero quizás el VAR después lo podría haber corregido, y sin embargo decidió mantener la decisión. Una palabrita así para algunos reclamos de la gente de Colo-Colo. ¿Hasta cuándo siguen exigiendo que el árbitro vaya al VAR por sí mismo? Si el VAR no le dice al árbitro, sabes que tenemos dudas con respecto a un cobro, ven a revisarlo tú al monitor, el árbitro no tiene por qué ir. No va a ir porque tú le insistas. Sebastián Vegas, que fuiste el que más reprochó esa situación, no te va a dar el gusto un árbitro porque tú le estás diciendo anda a revisar la jugada para que te quedes tranquilo. Para eso hay 3-4 árbitros en una caseta que determinarán con todas las cámaras a su disposición si corresponde o no que el árbitro vaya a ver al monitor una acción.
Pero dejen de reclamar los jugadores situaciones que no existen en el reglamento. Por favor, no existe en el reglamento un árbitro que tenga que ir a revisar el monitor del VAR por única y exclusivamente pedido de los jugadores. Si el VAR decide que el juego continúe, que está bien sancionada la falta, el fuera de juego, no tiene por qué ir a la cabina. Apréndanse el reglamento, muchachos, si no hacen el loco en las declaraciones. Y no es la primera vez que Vegas cae en este juego de exigirle al árbitro que vaya al monitor para que se quede tranquilo. ¿Para que se quede tranquilo quién? ¿Él o el árbitro? Si el árbitro está seguro de su decisión y lo respalda el VAR, se acabó el reclamo. Después vendrán las interpretaciones, si había o no penal, pero eso ya forma parte de otra situación. Pero el árbitro no va a ir al monitor por decisión propia para decir, ¿sabes que en realidad me quedaron dudas? No, si el VAR se lo reafirma, el VAR lo puede reafirmar en 5 segundos o en 1 minuto la decisión. Si lo reafirma en 5 segundos, se acabó. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? Apréndanse el reglamento. Pero bueno, después viene lo de Vidal, vamos a ver qué ocurre con el informe de Felipe González y lo menciona. Recordemos que a Morón lo mencionó Nicolás Gamboa en el entretiempo del partido ante O'Higgins, donde le sacó la madre directamente y lo acusó de estar robándole permanentemente, y ahora Vidal sin insulto de por medio, pero sí quizás de forma desmedida en una zona donde para un jugador que estaba suspendido quizás no correspondía. Vamos a ver qué es lo que termina el árbitro y después, posteriormente, si es que sale mencionado en el informe, ver qué decisión toma el tribunal. No creo que para el partido este fin de semana sea suspendido Vidal si es que aparece en el informe, pero sí podría ganarse una citación y después una suspensión que podría ir más adelante, ¿por qué no? Para el superclásico ante la U a fin de mes. Colo-Colo apenas 27 puntos, Everton que tampoco despega, no es un buen partido Everton, lo sostiene porque ya ha hecho un entrenador. Recordemos que comenzó el brasileño Gustavo Leal esta campaña, después de un par de fechas un interinato y después esto de Marcelo Larguera ha sido tanto más desastroso que lo de Gustavo Leal, ¿eh? Apenas 19 puntos Everton con la cuarta plantilla más cara del fútbol chileno. 19 puntos de 57, es decir, apenas un 33% de rendimiento. En Viña del Mar le cuesta un mundo ganar un partido al conjunto de la Riera, que ya había tenido una mala experiencia, recordemos, en la banca de O'Higgins de Rancagua. Antes de seguir en materia, te quiero decir que ¿sabías que hay otras formas de pasarlo bien con el fútbol chileno? Ándate a la segura con culbetchile.com y apuesta a tu equipo favorito donde estés y a la hora que estés. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Ya lo sabes, el oso más revoltoso junto a Pierna Fuerte. Recuerda usar siempre que ingresa a culbetchile.com el código Pierna Fuerte y más de alguna sorpresa te vas a llevar. Bueno, ya lo saben, Coquimbo 44, la U 38, Palestino 35, Audax 34, que juega esta noche ante Limache. Vamos a ver cómo sortea ese obstáculo el cuadro de Audax italiano. O'Higgins dejó escapar una buena posibilidad de seguir escalando ahí en la parte alta. Solamente empató con La Serena, un partido increíble porque La Serena se había quedado con un hombre menos muy temprano, una expulsión de Felipe Chamorro a instancia del VAR, y después llegó a estar perdiendo 2-0, después 3-2, y en el último suspiro consiguió la igualdad del cuadro de Paqui Meneghini. Cobresal quedó ahí con los 29 puntos, pudo haber dado un salto importante en la tabla, desaprovechó esta oportunidad de ganarle a Coquimbo. Bueno, Coquimbo muy sólido en el liderato. Vamos a hacer un repaso después de este análisis que hicimos al fútbol chileno, al fútbol internacional, sobre todo porque el miércoles viene un partido importante. Juega la U ante Independiente de Avellaneda en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Estuve viendo el otro día Independiente, un muy buen partido ante River, lo maniató completamente, se generó varias situaciones de gol, Loyola en un muy buen nivel, lo mismo Cabral, ambos titulares en el cuadro de Bacari. Pablo Galdames entró en el segundo tiempo. Cabral tuvo el gol del triunfo, una actuación memorable de Armani en un mano a mano. Le faltó ese instinto asesino a Cabral, eso de romperle el arco. Armani fue demasiado elegante en la definición, suave, quiso ubicarla al segundo palo, logra estirar la pierna a Armani y termina ahogándole el grito de gol a Cabral en un partido donde quizás Independiente mereció más que el cuadro de River Plate. No jugó Paulo Díaz, estaba lesionado, posiblemente vuelva a mitad de semana frente a Libertad. Se juega también los octavos de final de la Copa Libertadores y ahí tendremos a Paulo Díaz seguramente como titular, porque, fíjate, Pesela, el campeón del mundo con la selección argentina, se rompió el ligamento cruzado, va a estar el resto de la temporada afuera, y Martínez Cuarta, que era el
titular junto a Pablo Díaz, también está lesionado y quizás se pierda estos 2 partidos con Libertad, así que lo necesita y mucho el muñeco a Pablo Díaz. E Independiente, que está con problemas en el torneo local, no ha podido ganar estas primeras 5 fechas, va a llegar seguramente con un poquito más de confianza después del partido del fin de semana ahí en el Libertadores de América. Un equipo que, insisto, fue semifinalista el año pasado del torneo anterior argentino el primer semestre. Quizás no tiene grandes nombres como Boca, como River, incluso como el propio Racing, pero sí, si repite la actuación que hizo ante River, seguramente va a ser una llave muy, muy pareja ante la U. Recuerden, miércoles 20-30 horas será transmisión de Agricultura por todas sus señales junto al Pepe Mazal. Estaremos ahí el día de miércoles en el Estadio Nacional y la revancha el próximo miércoles en Buenos Aires, 20-30 horas también de nuestro país en el Libertadores de América. Así que una linda llave, una buena oportunidad para la U, 2 fuerzas parejas. Me parece que va a marcar mucho el trámite de esta llave, lo que pueda hacer la U. El día miércoles, ante Independiente ahí en el Estadio Nacional, se presume ya un estadio absolutamente lleno. 20-30 horas es una hora mucho más fácil de llegar, de mucho más fácil acceso para la gente normal, no esos partidos a las 18 horas como ocurrió la semana pasada ante Cobresal, que le impidió a la U llenar el Estadio Nacional. Así que, bueno, toda la suerte del mundo para la U en este partido. Otro chileno. ¿Qué va a pasar con Alexis Sánchez? ¿Qué va a pasar con Alexis Sánchez? Mamita querida, ¿cuánto le está costando definir su futuro al chileno? Prácticamente 2 meses. Sin hacer pretemporada, apartado en el Udinese. Está en rebeldía con el técnico, que ya el año pasado ya decididamente le hizo la cruz. Y hasta hace poco dijimos, en unas declaraciones dijo que esa historia ya estaba terminada para él. Estaban buscando la forma de terminar la historia de Alexis Sánchez en Udinese. Así que no son muy buenas señales. Lo mismo, por ejemplo, para Ben Brereton, que no jugó este fin de semana en la Championship. Sí lo hizo Vigorú. Marcelo Núñez, suplente solamente en el Norwich. Se habla de un posible traspaso. Si no va a ser titular en el Norwich esta temporada, me imagino que ve con buenos ojos su salida. Y lo último en España, ya Manuel Pellegrini el otro día, un amistoso. Vean las imágenes en Málaga. Volvió Manuel Pellegrini a Málaga en el banquillo del Betis y le hicieron un homenaje, la gente coreando su nombre. Todo un señor Pellegrini en Málaga. ¿Recuerdan la campaña que hizo Pellegrini allá? Tuvo 2 años y medio. La primera temporada lo salvó del descenso, fíjense. En la segunda temporada ya completa, con todos los refuerzos a su disposición, clasificó al equipo a Champions League. Y en la tercera temporada, un robo en Dortmund, no se puede decir de otra manera, le impidió llegar a semifinales. En aquella Champions League hubiese enfrentado ni más ni menos que al Real Madrid de Mourinho. Fíjense, en esa edición del año 2013 llegó hasta cuartos de final con el Málaga, el equipo de Jürgen Klopp. Lo dejó eliminado. Por eso, el reconocimiento y el cariño en una ovación espectacular que se llevó Pellegrini el fin de semana allá en Málaga. Así que, como siempre, Pellegrini marcando historia en prácticamente todos los clubes que estuvo en el mundo. Arranca este fin de semana la Liga Española, arranca la Premier y arranca la Bundesliga. Italia arranca el próximo fin de semana, así que ya lo sabe, este fin de semana, que es largo, desde el viernes, tapadito hasta arriba, y empezar a ver todo el fútbol europeo, ese que extrañó durante mucho tiempo. Ya este fin de semana comienzan 3 de las principales ligas del mundo, no con chilenos, digámoslo, siendo muy protagonistas, pero sí al menos vamos a tener la posibilidad de seguir al Betis, de estar viendo lo que pasa evidentemente en Inglaterra, en la Premier, y por qué no, después ya vamos a tener a, por ejemplo, a este chico Sierra Alta en el Auxerre, en la Ligue 1. Tenemos a Gabriel Suazo, va a debutar con el Sevilla este fin de semana en el cuadro andaluz, así que ahí vamos a estar siguiendo a todos los chilenos. Les quiero agradecer la sintonía. Como siempre, nos encontramos el próximo lunes, ahora sí, con Juan Cristóbal Guarelo. Vamos a estar analizando todo lo que deja el clásico Colo-Colo Católica en el Estadio Monumental, el gran duelo de la U el domingo ante Audax Italiano, 12:30 horas en el Estadio Nacional, la previa de la revancha en la U ante Independiente, y cómo le va el líder, por supuesto, Coquimbo ante Everton en el Puerto Pirata, y los que están peleando abajo. ¿Saben qué partido se juega este fin de semana? Unión Española Iquique, mamita, en Santa Laura. Así que ya lo sabe, todo eso el próximo lunes acá, sentado, va a estar Juan Cristóbal Guarelo conmigo, como siempre, en Pierna Fuerte. Nos vemos, y muchas gracias a Culbet, el oso más revoltoso. Ingresa ahí, culbetchile.com, código Pierna Fuerte. Que estén bien, chao, chao.
the Blue Jays and the Yankees meet tonight. Viene Di María. Life thanks to surgery at the hospital for sick children. Tracy Cooper was given the liver of a 9-year-old accident after a 4-hour operation. Cooper is critical but stable. No dejes que el aburrimiento tome el control de tu vida. En Coolbet encuentra los mejores juegos donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet.